Muy bien, jóvenes, bienvenidos nuevamente a este inicio de semana. Vamos a retomar entonces el tema que estábamos viendo, ¿sí? Hablamos la clase pasada de lo que vienen siendo las funciones, ¿de acuerdo? Vimos las funciones, vimos cómo se dividen las funciones, ¿sí lo recuerdan? Vimos las funciones algebraicas, sus características, dominio, codominio. Vimos también las funciones, dentro de estas funciones algebraicas están las funciones llamadas polinomiales, las funciones racionales y algunas otras funciones como las funciones definidas por partes o la función valor absoluto, ¿de acuerdo? Ahora vamos con la parte de las funciones que no pertenecen dentro de las polinomiales, que son las famosas funciones trascendentes. Las funciones trascendentes son aquellas que no pertenecen a este grupo, como las funciones trigonométricas, las funciones logarítmicas, las funciones exponenciales, trigonométricas inversas, entre otras tantas. Muy bien. Una parte muy importante de la clase del día de hoy y de lo que vamos a hablar ahora es precisamente de un concepto sumamente importante dentro de lo que viene siendo la carrera de ingeniería, y en muchas ramas de las ciencias está presente este concepto. Pero a veces, y es importante que veamos esta pequeña retroalimentación, y hago la pregunta, ¿qué es una derivada? Es el comportamiento de una variable respecto a una función. Perfecto, muy bien. Esa es una muy buena definición. Comportamiento de una variable respecto de una función. ¿Alguna otra idea, muchachos? ¿Alguien más? Es el límite de una razón de cambio entre el incremento de la función. Límite de una razón de cambio. Perfecto, muy bien. Estas dos partes de las cuales nos han dado su punto de vista, creo que va muy cercano a lo que realmente es una derivada. Quizá en un principio nuestros profesores de bachillerato nos hablaron de conceptos de la derivada, inclusive abordándolo muy rápido, y ahorita vamos a centrarnos directamente en el concepto de la derivada. Estas dos definiciones son interesantes, vamos a tratar de completarlas un poquito más adelante. Si yo me refiero a una curva de la función que ustedes quieran, puede ser exponencial, puede ser polinomial, una polinomial de segundo grado, que normalmente son curvas, y vamos a citar dos puntos en esa función, ¿de acuerdo? Un punto P y un punto Q. Normalmente nos hablaban de líneas rectas, y en esa línea recta, aquí podemos hacer un trazo de una línea recta, aquí perfectamente, y esta recta sabemos nosotros, por definición, esta línea se llama secante. Es la línea que corta en dos puntos una curva. Ahora, hay una situación bien importante. Conforme vamos a suponer que yo acerco el punto P al punto Q, es decir, hago un decremento de P respecto de Q, esta letra griega, acuérdense, se llama delta, y pueden significar incremento o puede significar inclusive decremento, ¿sí? Y entonces este punto P se empieza a desplazar para acá, y si ustedes ven de manera natural, esta secante va a empezarse a mover en esta dirección. La tendencia de la línea secante va a hacer que en un punto determinado aquí, vamos llamándole un punto X, vamos llamándole así, esta línea recta tienda a ser lo que llamamos comúnmente como una tangente. ¿De acuerdo? De hecho, en el bachillerato nos comentaron, muchachos, pues nos dijeron, la definición de la derivada, que es
en relación a lo que ustedes comentaron. El concepto que ya traemos, quiero entenderlo así, si lo recuerdan, es la pendiente de la recta tangente. En un punto P. ¿Esa definición es correcta? Sí, efectivamente lo es, pero quiero señalar un detalle. Esta definición se enfoca directamente a la parte geométrica, pero la derivada, muchachos, es un concepto mucho más amplio que este. Sobre todo para cualquier ciencia, en cualquier parte o segmento del conocimiento humano, el concepto de la derivada es un concepto sumamente importante, más para la rama de ingeniería. La derivada la podemos definir de la siguiente manera, muchachos. La derivada, vamos a ponerle en su enfoque global, es la pendiente, perdón, ya la pendiente, es una razón de cambio. Una razón de cambio. Quiere decir, muchachos, que la variable independiente, que en la parte geométrica le llamamos normalmente X, y la variable dependiente, que le llamamos normalmente Y, en este plano cartesiano y en su aplicación parcial, que es esta definición geométrica, dentro de otro tipo de funciones, aquí ya vamos a hacer un cambio un poquito más amplio. Normalmente la variable preferida y favorita dentro de las ingenierías es la variable tiempo. ¿Sí? En este caso viene siendo lo que corresponde a la variable X en su parte de variable independiente. Ahora bien, las otras variables, por ejemplo, podemos hablar de la velocidad, podemos hablar de la aceleración, podemos hablar de impulso, podemos hablar de cantidad de movimiento, aceleración circular, velocidad circular, etc. Podemos hablar de cualquier variable, inclusive de otras ramas de la ingeniería también podemos hablar. Y la derivada entonces es cómo cambia una variable respecto de otra. Esta es la parte fundamental del concepto de la derivada. Sí, efectivamente podemos analizar, por ejemplo, si hacemos un viaje a Mérida, normalmente en autobús, normalmente en automóvil, y sabemos que el tiempo que nos ocupa llegar a Mérida en una velocidad promedio, una velocidad, pues diríamos, adecuada, pues normalmente nos toma 4 horas, 4 horas y media, normalmente es lo que al autobús le toma para llegar a dicha ciudad. Una cuestión muy general es, ¿cómo se comportó o cuál fue la velocidad, a grosso modo, ¿sí? A nivel, diríamos, macro, cómo se comportó o cuál fue la velocidad promedio en ese trayecto de 4 horas? Si yo hablo de que la velocidad es la distancia sobre el tiempo, ¿sí? Y yo recorro, vamos a hablar de números cerrados, 400 kilómetros y me toma 4 horas, 400 entre 4 quiere decir que yo a nivel macro me llevo 100, o me tomó una velocidad, o al autobús le tomó una velocidad de 100 kilómetros por hora. Está muy bien, eso está perfecto. Pero un aspecto sumamente clave o importante de la velocidad es cómo se comportó. Aquí está la pregunta. ¿Cómo se comporta o se comportó la velocidad en un espacio pequeño de tiempo?
Es decir, a lo mejor yo quiero analizar lo que sucedió, vamos siendo bien estrictos. Entre el kilómetro 250 y 251, ¿qué estaba pasando con la velocidad? Más aún se las pongo todavía mejor. ¿Qué pasaba o qué pasó durante el kilómetro 250.125 y el kilómetro 250.126? Es decir, 250 kilómetros más 125 metros y el metro 126. ¿Cómo se comportó el tiempo? ¿Cuál era cómo se estaba desempeñando ese tiempo? Precisamente ese es el papel de la derivada. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a hablar en resumen. Podemos decir entonces, jóvenes, para concretar la idea, es el concepto de la derivada. En resumen, considerar que la derivada es un concepto primero más amplio, que el aspecto geométrico. No es solamente la pendiente de la recta tangente, que es una definición correcta, pero parcial. Segunda, la derivada es una razón de cambio. De una variable respecto de otra, que efectivamente va en relación directa, como una idea general que Miguel puso, y también hablando de el punto de vista de Axel, que dice que es el límite, efectivamente el punto matemático de la derivada es, y eso lo explicaremos posteriormente, el límite de la razón de cambio de la variable dependiente, en este caso la distancia, respecto de la razón de cambio llamada tiempo, cuando este tiempo tiende a cero. Es decir, si hacemos el tiempo cada vez más chiquito, y no investigar tanto, ¿cómo se comportó el tiempo? ¿Cuánto tiempo hice de aquí a Mérida? Pues 4 horas. Aquí el reto es, a través de la derivada, ver qué pasó en la hora número 3, en el minuto 5, en el segundo 46. Esa es la parte importante de la derivada. ¿De acuerdo? Continuemos un poco más adelante.